de Viento del Norte nos ofrece una conferencia relacionada con la economía, concretamente con el Banco de España. Un banco que es internacional y que, por supuesto, es muy importante para la vida económica de nuestro país. Como saben ustedes, en este banco tenemos 3 personas muy relacionadas con Luarca y que ocupan cargos de mucha responsabilidad. Uno de ellos es Cristina Menéndez de Luarca. Cristina Menéndez de Luarca es subdirectora de entidades de riesgo. Es una persona muy amable, una persona que siempre se mostró muy colaboradora con la asociación y que queremos mostrarle nuestro agradecimiento porque precisamente está empezando sus vacaciones anuales muy merecidas y que las interrumpe para darnos esta charla y que nos acerque un poco más a lo que es el Banco de España. Pero yo no la voy a presentar, la va a presentar alguien que lo va a hacer mucho mejor que yo, precisamente, su padre. Así que muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y le paso la palabra a Rafael. Queremos saber si me encuentro bien con este aparato que no suelo manejar, soy muy torpón. Pero en fin, es una gran alegría el presentar a Cristina Menéndez de Luarca y Pardo, que por muchas razones, pero la principal y primera es por la relación paterno-filial que existe. A continuación también por presentarlo en un ámbito con una audiencia tan selecta como la que es y tan grande, que efectivamente es siempre, casi siempre parte de la familia, y si no es familia son amigos, pero la verdad es que todo es como si estuviéramos en casa. Y además de esto supone además una cosa muy interesante, y es presentarlo en el Casino de Luarca, en el Círculo del Liceo, una institución que se iba al traste, que estaba en estado ruinoso y que gracias a una serie de luarqueses con mucha fuerza lograron, pues cambiándole un poco la imagen y sobre todo lo que era la estructura social que tenía, pero que es un sitio donde aquí han vivido muchas generaciones, han pasado muchos momentos muy positivos, pues donde ha habido tertulias, donde ha habido reuniones, donde ha habido bailes, donde ha habido de todo, y la verdad es que hay una parte muy grande de la historia de Luarca que ha transcurrido aquí. Muchas gracias, Marino, porque es el que encabeza está siendo el presidente de esto y que además pues presta a Viento del Norte pues la colaboración de prestar sus instalaciones. Pero en fin, yo vine a hablar como decía Paco Murial, vine a hablar de mi libro. Y mi libro es Cristina Menéndez de Luarca. Cristina Menéndez de Luarca, no le preguntamos dónde quería nacer, pero no nació en Luarca, pero se siente luarquesa en su totalidad, porque aquí yo creo que ha vivido y vive los mejores momentos desde muy niña, tiene una relación. En ese momento en que los niños sueltan a los padres y empiezan a buscar soluciones de diversión por fuera. Aquí asistía con sus amigos, que hoy son su pandilla, pues iban a las romerías o a San Lorenzo de Almuña, a bañarse el día del Rosario o a correr delante de los cabezudos. Y efectivamente toda esa pandilla de amigos son los que han creado yo los veo ahora y me emociona verlos, porque efectivamente hay muchas pandillas, pero es una de las pandillas más sólidas y además que yo conozco en más profundidad y me parecen admirables en todo. Así que por eso también es importante el que esa parte de la vida más divertida y mejor y más abierta pues es la de Cristina. También, y por último, hablando de la pandilla, hay que hablar de esa pandilla. Es casi institucional, tiene sus normas y su manera de operar. Es curioso, si yo veo que de la pandilla inicial se fueron
fueron anexionando muchas otras personas que son o por vía de amistad, por vía de matrimonio, pero el caso es que sí han sido admitidos y han adquirido una carta de naturaleza de Luarca, han tenido sus hijos que forman nuevas pandillas y ojalá que pueda seguirse en esa línea de pandillas sólidas y que trascienden a la propia familia. Y ahora voy a hablar un poco de lo que es la historia de Cristina en su aspecto pues de académico y profesional. Poco, porque eso es, me han cortado mucho el tiempo, me dicen que si no conviene ser muy pesado, y entonces voy a decir, Cristina ha sido una estudiante buena, diría que brillante en todo momento, cuando estudiaba en el colegio y luego en la universidad. En la universidad estudió Derecho en la Complutense, en la Autónoma, con brillantez y hizo su último curso en la Universidad de Ámsterdam, el 5º curso. Y bueno, terminó la carrera y además con esa amplitud de conocimientos más europeo. Terminada la carrera había que elegir la puerta donde se podía colar, y entonces se decidió preparar la oposición de abogado del Estado. Preparó esa oposición pues muy concienzudamente y cuando iba allá, estaba convocada y iba a presentarse, le surgió un problema en la vista que, si bien se solucionó pronto, la verdad es que le impidió presentarse en esa convocatoria. Una vez solucionado el tema, hay que esperar nueva convocatoria, nuevo repaso de los temas. Pero bien es sabido, y casi todos lo sabéis, que los grandes despachos de abogados se nutren de casi siempre de las personas que están preparando posiciones y recurren a los profesores de las academias para ver si hay personas adecuadas para cubrir los cuadros que necesitan. Así surgió el fichaje, vamos a llamarle fichaje, de Cristina por el despacho de Aldiñana y Suárez del Lezo, donde estuvo 5 años. 5 años en la parte como que le correspondía más de derecho público, en todos los aspectos contencioso administrativo como el Estado o como las instituciones, en representación y en defensa de los clientes del propio despacho. Durante ese tiempo también se presenta la ocasión de soplado, yo creo que por Manuel, su marido, Manuel Pineda, la posibilidad de concurrir a un concurso del Banco de España, para lo cual él opina que lo va a ser fácil por su grado de preparación. Entonces, pues se le convence y se presenta. No digo que haya sido fácil la selección, porque yo la recuerdo, porque la he vivido, que fue muy intensa. Que tengo que hablar con esto para arriba, si no dicen que no suena. Que fue muy intensa y sobre todo, aunque corta en el tiempo, pues sirvió para que efectivamente se le seleccionase. Entró en el Banco de España como, bueno, perdona porque me tengo que servir de esto, entró como asesora de Derecho, de Jurídica, y ahí estuvo 4 años hasta que entra a formar parte de otro grupo dentro del Banco de España, que empieza a formarse con lo que se llama la jefa de división de transparencia y buenas prácticas bancarias en el Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones. Esto, si no me lo leo, no me lo puedo repetir en la vida. Bueno, durante toda su vida pues, hizo publicaciones, ha estado en conferencias, ha estado por todo el mundo, y yo creo que
pues es mejor darle la palabra a ella y que explique un poco lo que a mí se me puede complicar mucho explicarlo. No tengo más que pasarle la palabra y con un abrazo muy grande que le voy a dar. Bueno, muchas gracias, papá. La verdad es que, claro, que te presente tu padre, pues es siempre un lujo. Nunca me ha pasado. Pero bueno, como todo padre hablando de su hija, pues hay que aplicar un factor de corrección a todo lo que ha dicho sobre mí. Así que nada, gracias, papá. Y gracias, Viento del Norte. María Jesús, muchas gracias por esta labor que hacéis, tan importante para Luarca, el tener una asociación cultural del nivel de la buena, cómo organizáis las cosas tan profesionalmente, cómo dais vida a Luarca en todos los aspectos en los que lo hacéis, no solamente con conferencias, también con actividades y demás. Yo creo que eso es un lujo para Luarca. Y gracias a los ponentes. Bueno, no, desde luego a vuestra organización súper profesional, y yo creo que eso es un lujo para Luarca y para todos los que estamos por aquí, así que muchas gracias y muchas gracias por la invitación, porque para mí es un honor hablar aquí delante de esta audiencia. Es un honor, pero es también un reto. A mí me genera mucho respeto porque, pues, y desde luego mucho más que cualquier otra audiencia que haya podido tener, porque al final pues tengo aquí tengo a Manolo, tengo a las niñas, a mis padres, a mis hermanos, familia por ambos lados, por parte de Menéndez de Luarca, Pardo, mi pandilla, que ya ha quedado claro por lo que ha dicho mi padre, que es súper importante en mi vida y en la evolución que hemos tenido juntos desde que éramos enanos, y un montón de caras conocidas y muy queridas. Así que, bueno, pues desde luego que es todo un reto hablar aquí de un tema en principio árido como es el sistema financiero y hacerlo delante de gente a la que quiero tanto. Así que muchas gracias a todos por venir. Hoy es un día precioso de agosto y empezar hablando de sistemas financieros, pues seguramente un poquito de esfuerzo ha supuesto venir para acá. Así que daros las gracias a todos por venir. Entonces, Gracias. Gracias, que no he empezado. Que no he empezado ni siquiera. Bueno, cuando María Jesús me dijo que a ver si podía comentar algo de mi trabajo, de a qué me dedico, pues bueno, lógicamente pensé que debía hablar exclusivamente del aspecto del área al que yo me dedico en el Banco de España, que es el área de conducta. Pero quizá es difícil de entender si no se hace un marco primero, si no dibujo un pequeño marco de líneas generales acerca de cuáles son las funciones del Banco de España. Y antes de entrar en ello, quiero decir que tenemos aquí en la audiencia, sentado, calladito al fondo, un consejero ejecutivo del Banco de España, que seguramente tendría mucha más, mucha más autoridad para hablar de todo esto, Fernando. Así que si quieres matizar o si quieres concretar, pues ya sabes, Fernando se incorporó al banco hace 6 meses y bueno, pues es otro lujo tener otro Luarqués por allí. Y además, aunque no esté aquí, yo sí que le quiero mencionar, porque es importante, Ángel Gavilán es nuestro director general de Economía. Luarqués de nacimiento, estudió aquí toda su etapa escolar y ejerce de Luarqués por los pasillos del banco. Así que, bueno, pues está claro que Luarca en el Caserón de Cibeles está muy, muy presente. Como seguramente en otras partes, en todas partes, Luarca está muy presente en casi todas partes, pero desde luego, sin duda, en el Banco de España lo está. Entonces, bueno, pues nada, sin más, en principio os voy a contar un poco cuál es la estructura o la idea de los temas que vamos a abordar. Voy a hablar primero un poco de la estructura de supervisión financiera en España. Seguramente es muy conocido, pero creo que sirve como marco para luego entrar en las funciones del banco y luego, en concreto, en las funciones en el ámbito de conducta, que son aquellas a las que yo me dedico. En España de supervisión financiera tenemos lo que llamamos un modelo sectorial. ¿Qué significa modelo sectorial? Significa que tenemos 3 supervisores financieros. Tenemos al Banco de España, tenemos la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tenemos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Supervisión financiera sectorial.
El Banco de España lo que hace es verificar, registra, autoriza a todas aquellas entidades de depósito, son las que captan los fondos del público y los tienen que devolver. Solamente están autorizados para desarrollar esa actividad las entidades de crédito. ¿Cuáles son las entidades de crédito en España? Los bancos, las cajas de ahorros, que ahora mismo solo tenemos 2 y son muy chiquititas, y las cooperativas de crédito están autorizadas por parte del Banco de España y verifican su solvencia. Luego voy a entrar en ese tema, en la solvencia y en la conducta de las entidades. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que hace es autorizar a las empresas de servicios de inversión y verifica tanto su solvencia, la comercialización de los productos de inversión. Y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sería la tercera autoridad financiera que tenemos en España, que se encarga tanto de la supervisión de la solvencia de los recursos propios de las aseguradoras como del comportamiento de las entidades, de su conducta y la comercialización de los productos de seguros. Esto se complica un poco porque, claro, los bancos no solamente comercializan productos bancarios, también comercializan productos de valores o de seguros. En ese caso, sin perjuicio de que están lógicamente controlados y autorizados y se verifica su solvencia por parte del Banco de España, si comercializan productos de inversión, están sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero si comercializan seguros, lo están bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros. Esta es, en principio, como digo, la estructura de supervisión financiera que tenemos en España a día de hoy. Está cuestionada esta estructura, pero está cuestionada desde hace mucho tiempo. Desde la crisis financiera se empezaba a hablar de otros modelos más eficientes, más idóneos, en los que se evitan conflictos de interés. Y el modelo principalmente del que se habla, y que he querido mencionarlo aquí porque no descarto que a la vuelta de verano quizás se vuelva a reabrir el debate con el nuevo gobierno en su caso, que se pueda acordar, es el modelo Twin Peaks, el modelo doble pico. Doble pico es la traducción en español. ¿En qué consiste este modelo Twin Peaks? Consiste en agrupar en 2 autoridades financieras, por un lado, toda la conducta, con independencia de cuál sea la naturaleza de la entidad que presta el servicio financiero, y en otro pico la solvencia, es decir, la verificación de los recursos propios de la entidad, cualquiera que sea un banco, sea una empresa de servicios de inversión o sea una aseguradora. En principio se supone que este modelo lo que hace es ganar sinergias por un lado y por otro lado evitar posibles conflictos de interés. Perdón, una cosa, mi código de conducta, es decir, que todo lo que estoy diciendo aquí hoy es mi opinión personal y puede no coincidir con la del Banco de España. De modo que mi opinión personal, voy a lanzarla aquí, esta no es la del Banco de España ni la de mi gobernador, y es que, bueno, pues en un sistema como el nuestro también tenemos vías para evitar esos conflictos de interés. Y que tanto se dicen, ¿cuál es el conflicto de interés? Pues si el Banco de España está verificando la solvencia de una entidad y está muy preocupada por sus recursos propios, pero también estamos detectando un problema en la comercialización de un producto bancario, que eso puede derivar en una sanción que afecte a los recursos propios de esa entidad, estaríamos ante un conflicto de interés. Bueno, pues en mi opinión lo que considero es que esto llega por parte de 2 direcciones generales a la mesa de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Gobierno, y el Consejo de Gobierno tiene en su mano la posibilidad de decidir cuál es el interés jurídico que se debe proteger en ese específico momento. A lo mejor es otro interés jurídico, pero en este caso, pues el Banco de España al final tiene las herramientas para poder decidir si lo que debe prevalecer es la solvencia de esa entidad en concreto o si lo que debe prevalecer interés jurídico de la clientela, por la razón que sea. Pero bueno, como digo, este es un debate súper interesante que se lleva hablando un montón de años y que seguramente seguiremos hablando posiblemente en los próximos años también. Bien, funciones del Banco Central. El Banco de España es muy conocido por todos, todo el mundo conoce el Banco de España, pero es cierto que lo que hacemos en el Banco de España no es tan conocido por el público en general. Seguramente una parte de la culpa de eso sea del propio Banco de España, que tradicionalmente ha querido ser discreto y ha considerado que es mejor que no se hable de nosotros. Si se habla de nosotros sería una mala señal.
Esta ha sido la posición clásica del banco, pero que ahora mismo ha cambiado radicalmente. Estamos tratando de ser más abiertos, estamos tratando de comunicar un poquito mejor, o por lo menos comunicar, y eso se lo debemos a nuestro gobernador actual, a Pablo Hernández de Cos, que lo ha incorporado en nuestro plan estratégico y que considera que debemos tratar por lo menos de explicar qué es lo que hacemos, y sin duda debemos rendir cuentas de lo que hacemos en el banco. Entonces, bueno, el Banco de España tiene una naturaleza jurídica, es un organismo público independiente, totalmente autónomo. Esto es súper importante, precisamente por las funciones de banca central, las funciones de supervisión que desarrolla, y opera tanto con carácter público como privado. Entonces, esto es lo que hace un poco complejo en la comprensión de lo que es el Banco de España. Desarrolla funciones públicas, desarrolla potestades públicas y administrativas, y por lo tanto se sujeta completamente en el ejercicio de esas funciones al derecho público. Sin embargo, también opera con carácter privado, y en ese ámbito se mueve dentro de lo que es el derecho privado. Entonces, una vez más o menos expuesto cuál es la naturaleza jurídica del Banco de España, quiero contar esa doble naturaleza que tiene como Banco Central y como supervisor del sistema bancario. Es lo que hace más difícil entender qué es exactamente lo que hace el Banco de España. Hay otras jurisdicciones en las que, bueno, pues hay tantos organismos como hay un banco, por ejemplo, Reino Unido tiene un banco central, tiene una agencia encargada de la supervisión de la conducta de las entidades financieras y tiene una agencia encargada de la sociedad. Ahí es muy fácil entender qué es lo que hace cada uno, porque hay tres instituciones distintas. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro sistema nacional lo tenemos todo metido en el mismo organismo. Entonces, el Banco Central desarrolla distintas funciones que en principio no deberían o no estarían relacionadas, o podrían desarrollarse por instituciones completamente distintas o independientes. Entonces, la primera función, digamos, la función básica o la primordial del Banco de España es la del desarrollo de sus tareas de Banco Central. Pero para entender esta función de Banco Central hay que entenderlo dentro del marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Hace unos años no teníamos al Banco Central Europeo, no teníamos el Sistema Europeo de Bancos Centrales, pero ahora sí lo tenemos. Y el Banco de España desarrolla sus funciones de banca central incardinado dentro de lo que es esta estructura europea que denominamos Sistema Europeo de Bancos Centrales, que a su vez es un poquito más compleja. El Sistema Europeo de Bancos Centrales está formado por el Banco Central Europeo y por el conjunto de bancos centrales del área de la Unión Europea. Esto es el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Pero hay un organismo un poco más específico, que quizá es el que desarrolla esas funciones propias de Banco Central, que es el Eurosistema. ¿Quién forma parte del Eurosistema? Forma parte del Eurosistema el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda propia. Esto sería el Eurosistema. En el Consejo de Gobierno del Eurosistema, que es el órgano que toma las decisiones dentro del BCE, se desarrollan estas funciones que he marcado aquí. La primera y la fundamental es la definición y la ejecución de la política monetaria. Esta es la tarea principal de cualquier banco central y sin duda lo es de Banco de España, que lo desarrollamos a través de nuestra pertenencia al Eurosistema. ¿Para qué definimos y ejecutamos la política monetaria? El objetivo principal de la política monetaria. Y para garantizar la estabilidad de precios se tienen distintas herramientas y distintos mecanismos de transmisión de política monetaria que son complejos y que algunos de ellos están aquí enumerados, pero esa es la tarea principal. En entornos macroeconómicos de tipos de interés bajos o incluso de tipos de interés negativos, pues generalmente los acuerdos del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en los que se acuerdan los tipos oficiales de interés no suelen generar ningún interés, pero entornos en los que nos movemos ahora, inflacionistas a nivel europeo, pues esas reuniones del Consejo de Gobierno son muy esperadas y todo el mundo está pendiente a ver qué pasa con los tipos de interés del BCE. Bueno, pues ¿para qué se deciden estas cosas? Se deciden para garantizar la estabilidad de precios. Como herramienta propia necesaria también para esto está el tema de las operaciones de cambio de divisa y la función de posesión y gestión de las reservas oficiales. Una tercera función
muy importante como del Banco de España como Banco Central es la de la promoción en la zona de euro, independientes del efectivo. Yo creo que en eso Europa puede sacar pecho, porque tenemos unos sistemas de pago que son francamente rápidos. Podemos incluso mencionar Bizum como ejemplo español o como ejemplo doméstico de sistema de pago que funciona bien. ¿Qué es lo que hace el Banco de España? Pues trata de promover el funcionamiento que sea de sistemas de pago que sea eficiente, es decir, no muy caro, que sean baratos, que sean rápidos y sobre todo que sean seguros. Necesitamos unos sistemas de pago que funcionen bien y que sean seguros. Entonces yo creo que, como digo, aquí Europa puede considerar que no lo está haciendo mal, sobre todo si lo comparamos con sistemas también muy maduros, con sistemas financieros muy maduros, como puede ser el americano, en el que realizar una transferencia es bastante complejo y tarda tiempo y es caro. Bueno, pues en Europa tenemos la suerte de poder pagos en euros de una manera muy ágil, de una manera muy barata y de una manera muy eficiente. Pues esta es una de las tareas que tenemos nosotros. Y la última, dentro de esta función de banca central, es la de la emisión de billetes de curso legal. Esta es bastante conocida por todo el mundo. Y bueno, pues aquí los bancos centrales, lógicamente, es también una parte de otra herramienta más de política monetaria, la decisión de la emisión de los billetes de curso legal y de nuevo se decide por parte del Banco Central Europeo. Es la impresión de los billetes, que eso ya sí está, de nuevo sigue siendo competencia del eurosistema, pero sí está de alguna manera delegado en cada uno de los bancos centrales. Nosotros en el Banco de España tenemos la posibilidad, tenemos una empresa propia que es Invisa, tenemos el 80% del Banco de España, el 20% es del Ministerio, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y nosotros imprimimos nuestros propios billetes. En España me parece que los que se imprimen son los de la denominación de 5 euros y me parece que de 50 también, y luego cada Banco Central, bien por sus contratando a través de por los sistemas de contratación públicos, lógicamente, imprime sus billetes y luego lo que hacemos es distribuirlos. Los bancos centrales, en concreto el Banco de España, también tienen muchas funciones en lo que se refiere al círculo del efectivo. Tenemos que asegurar que los billetes están en buen estado, que se tienen que tratar. Aquí las entidades de crédito tienen bastantes funciones y de hecho se les supervisa cómo tratan el efectivo y bueno, pues tienen obligaciones de garantizar que vuelven a la circulación billetes que están en buen estado, que se detraen aquellos que son falsos y que se destruyen los que no pueden volver a circular y bueno, pues aquí las entidades tienen un papel importante en lo que se refiere al círculo del efectivo. Aquí no lo he querido mencionar porque evidentemente no es una función que tengamos todavía, pero creo que sí que debemos mencionar el euro digital. El euro digital no es más que la moneda de Banco Central, de curso legal, de carácter. A día de hoy, lógicamente, no existe, pero que tenemos un compromiso del eurosistema de decirnos en octubre del 23 si vamos a seguir adelante con el tema o no. Ahora mismo, desde hace un par de años se está trabajando, hay un grupo de alto nivel trabajando en el tema y pues tratando de analizar la cuestión, ver el papel que tienen las entidades en el tema, ver el papel que tienen los bancos centrales, ver si es viable o no, si tiene sentido. Pues que ahí se está trabajando en el euro digital y seguramente en octubre, con certeza en octubre, sabremos si se sigue investigando, si seguimos adelante con el euro digital o si, bueno, pues se cierra esa línea de trabajo. Bien, con esto termino un poco y de manera muy general, no estoy entrando en grandes detalles, pero de manera muy general, con esto termino con las funciones con su naturaleza de Banco Central. Y entro ahora con esa otra pata del Banco de España, que es la pata de supervisor financiero del sistema financiero español, principalmente de las entidades de crédito y también de otros agentes financieros. Es complejo porque aquí también tenemos que tener en cuenta el marco europeo. En concreto, formamos parte del Mecanismo Único de Supervisión
que también está incardinado dentro del Banco Central Europeo, pero el órgano que decide sobre estas cuestiones ya no es ni el Consejo de Gobierno, que es el del Eurosistema, ni el Consejo General, que es el del Sistema Europeo de Bancos Centrales, sino que es el Consejo de Supervisión. ¿Cuál es la función de supervisor del sistema bancario? Bueno, pues son principalmente estas que he tratado de reflejar aquí. Es la de promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. Ya no estamos hablando de estabilidad de precios, estamos hablando de la estabilidad micro de cada una de las entidades de crédito y los agentes financieros con los que trabajamos. La estabilidad de todas y cada una de ellas, que luego en su conjunto sería la estabilidad macro. Pero no voy a entrar en la función de supervisor macro, que es algo más compleja y que en España ahora mismo se desarrolla por el AMCESFI. La estabilidad del sistema financiero se garantiza a través de la supervisión de distintas áreas de las entidades que están sujetas a nuestra supervisión. Antes he hablado de las entidades de crédito, que son los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, pero hay muchos otros sujetos sometidos a nuestra supervisión, otros intermediarios financieros que están surgiendo. Podemos hablar de las entidades de pago, podemos hablar de las entidades de dinero electrónico, que cada vez tenemos más autorizadas en el Banco de España. Podemos incluso hablar de los proveedores de servicios de cambio de moneda fiduciaria a moneda digital, las wallets de criptos, y los agentes, los prestamistas o los intermediarios de crédito inmobiliario. Bueno, pues tenemos un sinfín de sujetos sometidos a supervisión y todos ellos están supervisados, por un lado, la solvencia de las entidades. ¿Qué es la solvencia? Antes me he referido a ello. La solvencia es garantizar, supervisar que estas entidades tienen los recursos propios necesarios para hacer frente a los riesgos que derivan de su propia actividad financiera. Es decir, que tienen el dinerito necesario para devolver los fondos a sus clientes y para asumir todos los riesgos de liquidez y demás que derivan de su actividad financiera. Esta supervisión de solvencia la tenemos dependiendo de quién sea supervisado y del tamaño, quizá simplificando, del tamaño del supervisado, corresponde bien al Banco de España en sentido estricto y con carácter, digamos, absoluto, o bien al mecanismo de supervisión, al MUS, que llamamos nosotros. ¿Qué criterios se debe seguir para ver quién supervisa qué? Pues en principio nosotros los definimos a las entidades significativas. Hay ciertos criterios para entender cuáles son las entidades significativas, pero para entenderlo fácilmente serían aquellas que tienen carácter sistémico. Es decir, que si tiene un problema, que si se cae la entidad, salpica a otra jurisdicción, no se queda en la jurisdicción en la que se ha autorizado esta entidad. Entonces, todas aquellas entidades de crédito solamente, no estoy hablando del resto de agentes financieros, no estoy hablando de entidades de pago, no estoy hablando de entidades de dinero electrónico. Las entidades de crédito significativas, que llamamos nosotros, es decir, aquellas que por su tamaño pueden tener un impacto en otras jurisdicciones, son supervisadas la solvencia por el mecanismo único de supervisión, es decir, por el Consejo de Supervisión dentro del Banco Central Europeo. Por lo tanto, ahí el Banco de España, las funciones que desarrolla respecto de la supervisión de solvencia de ese tipo de entidades de crédito de este tamaño se desarrollaría a través del mecanismo único de supervisión. Ahí tenemos equipos conjuntos de supervisores, los Joint Supervisory Teams, nosotros los llamamos los JOSETES, que están formados por un conjunto de inspectores de distintas autoridades y que desarrollan la función de verificación del cumplimiento de las exigencias relativas a la solvencia y a los recursos propios de las entidades, y que luego la toma de decisiones de carácter disciplinario, de carácter administrativo, incluso sancionadoras, no corresponden al Banco de España, sino corresponden al MUS, al Mecanismo Único de Supervisión. El Banco de España tiene todas las competencias para la verificación de la solvencia de todas las entidades de crédito que no son significativas y del resto de agentes financieros. Sí, ahí el Banco de España tiene plena autonomía para decidir qué medidas toma, qué herramientas tiene, qué medidas disciplinarias considera necesario adoptar y, en su caso, incluso las de carácter sancionador. La tercera función del Banco de España como supervisor del sistema bancario es la de la supervisión de la conducta de las entidades. Esta es a la que yo me dedico y a la que luego me voy a dedicar un poquito más sin aburrir demasiado.
En la supervisión de conducta, por lo menos hasta fecha, es absolutamente doméstica. Aquí toda la estructura europea no entra. Todavía no tenemos nada delegado, no tenemos ninguna competencia. Hay una regulación muy fuerte, sí tenemos una regulación mínima, una armonización mínima y máxima en algunos casos, pero es meramente regulatoria. Luego, el desarrollo de las potestades administrativas relacionadas con la supervisión de conducta de todo tipo de entidades de crédito con independencia de su tamaño o de cualquier otro agente financiero, le corresponde al Banco de España. Tenemos también otras funciones que nos atribuye nuestra ley de autonomía, como por ejemplo la de prestar los servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública. Tenemos un aparataje complicado y riguroso de elaboración de estadísticas que lo que sirven es sobre todo también para la última función, que es la de asesoramiento al Gobierno y emisión de informes. Nosotros, no lo he mencionado antes, pero es muy importante, sí he dicho que somos independientes, absolutamente independientes y autónomos, y por ejemplo cuando los gobernadores se sientan en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, no se sientan en representación de su jurisdicción, no se sientan en representación de sus gobiernos, son completamente autónomos e independientes, porque lógicamente la función principal, que es la de Banca Central y la de garantizar la estabilidad de precios a través de la política monetaria, pero también todas estas, como supervisor financiero, se deben desarrollar con absoluta independencia, absoluta autonomía. Entonces aquí no tenemos una relación de dependencia con nuestros gobiernos, ni tenemos una relación de dependencia con nuestras jurisdicciones, ni nosotros ni ningún otro banco central que se sienta en el eurosistema, y en principio debería ser así con todos los bancos centrales del mundo. Entonces, nosotros sí tenemos esa función de asesoramiento al Gobierno para la elaboración de sus políticas, pero siempre desde una perspectiva eminentemente técnica. Nunca entramos en aspectos políticos ni consideraciones políticas. Nosotros, desde una perspectiva técnica, hacemos ese asesoramiento, elaboramos esos informes, elaboramos estas estadísticas para poner a disposición del Gobierno de turno toda la información y que luego se tomen las decisiones que por parte del Gobierno se consideren oportunas. Esto sería más o menos, y muy a grandes rasgos, cuáles son las funciones del Banco de España como Banco Central. Ya he dicho que el organismo, o Banco Central o supervisor. Y ahora voy a entrar un ratito, pero no me voy a extender mucho, aún a pesar de que en las que es el área del banco a la que yo me dedico. No solamente la supervisión, el área de conducta en general, porque hacemos también algunas otras cuestiones además de la supervisión. Tradicionalmente, la supervisión de conducta formaba parte de la supervisión prudencial de las entidades de crédito. La supervisión prudencial incluye tanto la autorización como la verificación del cumplimiento de todas las exigencias para el desarrollo de la actividad, como luego durante la vida de la entidad de crédito, pues la verificación de si cumplen con sus exigencias de solvencia e incluso también las de conducta. Pero lo cierto es que en esta etapa incipiente, previa a la crisis financiera mundial, que luego también tuvo aquí un impacto específico en materia de conducta, pues teníamos muy poca normativa, teníamos exclusivamente una circular y pues sí hacíamos algún tipo de función, controlábamos ex ante las tarifas, no los importes, pero sí el que se pudieran cobrar porque efectivamente obedecían a servicios efectivamente prestados y poquita cosa más. Estábamos dentro de lo que es la supervisión de solvencia y cuando íbamos a supervisar una entidad, principalmente sus recursos propios, pues ya de paso eso controlábamos alguna cuestión relativa a la información previa que se podía haber dado a los clientes o calculábamos la TAE, más o menos. Pero lo cierto es que a partir de ese momento en España se produjo una situación en la que surgieron grandes problemas relacionados con la conducta de las entidades, que pues empezaron primero con los swaps de tipos de interés. Luego siguieron el tema de los suelos, luego los gastos de formalización de hipotecas y lo cierto es que se produjo un impacto en la reputación de nuestras entidades, que pues lógicamente tiene muchísima importancia porque es que este negocio se basa en la confianza, con lo cual la pérdida de confianza de la clientela en las entidades de crédito pues hizo que pensar no solamente al Banco de España, sino que esto vino de Europa, empujado de Europa, principalmente toda la regulación y también lo que fue el ponerse un poco alerta
y considerar que no solamente había que supervisar la solvencia de las entidades, sino que había otros aspectos que debían verificar. En 2013, cuando ya empezaba a haber un tsunami regulatorio de temas de conducta, el banco decidió crear el Departamento de Conducta de Entidades dentro de la Secretaría General del Banco de España, y luego en 2014 asumió la supervisión de la conducta dentro de la Secretaría General, diferenciada de la supervisión de la solvencia, que estaba en la Dirección General de Supervisión. Antes de ello, sí teníamos creado en España un servicio de resolución de conflictos individuales, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que podemos decir que fue pionero en Europa también y desde luego aquí en España, porque luego siguieron los de la CNMV y la de la Dirección General de Seguros. Pero lo cierto es que si nos vamos a la normativa de creación del Servicio de Reclamaciones, claramente se ve que estaba escrito desde la perspectiva de la supervisión, porque al final lo único que podíamos hacer en el Servicio de Reclamaciones era verificar si las entidades habían cumplido o no con la normativa de transparencia y con las buenas prácticas bancarias, pero lo cierto es que nuestras resoluciones no tienen carácter vinculante. De modo que, bueno, pues con la lectura de la normativa por la que se creó el Servicio de Reclamaciones sí se puede ver cuál es la idea o cuál es la naturaleza, qué es lo que pretendía el legislador con ese servicio, pero sí que podemos decir que hemos venido trabajando durante 36 años resolviendo reclamaciones. Y bueno, para terminar este cronograma, en 2022 se creó la Dirección General de Conducta Financiera y Billetes, en la que estoy yo, y que pues se trató de equilibrar y hacer un equilibrio y ponerlo al nivel de la Dirección General de Supervisión, que lo que se encarga es... Bien, todo esto se enmarca dentro del Plan Estratégico 2024. El objetivo será precisamente el de generar confianza en el Banco de España y más valor para la sociedad. Y aquí se incardina también un poco al principio sobre la necesidad de tratar de comunicar un poquito mejor qué es lo que hacemos en el Banco de España, que también se marca dentro de ese marco. Y aquí estarían un poco las tareas principales de la nueva Dirección General que se creó en 2022. He tratado de reflejar algunas cosas totum revolutum, ¿eh? Yo creo que ya voy a terminar, porque aunque tengo más diapositivas, creo que voy a terminar con esto, pero aquí que son importantes para la supervisión de conducta. Sin duda, el objetivo principal de la supervisión de conducta es coadyuvar a garantizar la estabilidad del sistema financiero, si no, no estaríamos dentro del Banco de España. Si llegamos a ese marco Twin Peaks al que me he referido antes y la supervisión de la conducta sale del Banco de España y se va a la CNMV, pues a lo mejor ahí ya no tendremos ese principio principal que es el de garantizar la estabilidad financiera. Pero como decía antes, lo cierto es que mientras estemos dentro del Banco de España, esa es nuestra tarea principal. Y nuestra tarea principal precisamente es el tratar de recuperar esa confianza en el sistema financiero y en nuestras entidades que en principio se había perdido o que, bueno, pues hemos visto que la sociedad en principio lo ha perdido, pero no solamente la sociedad de a pie, lo hemos visto en instituciones como el Defensor del Pueblo, lo hemos visto a través de incluso sentencias judiciales de nuestro Tribunal Supremo que bueno, pues rezuman enfado o falta de confianza hacia nuestras entidades de crédito. Entonces nosotros hemos estado trabajando en esos 3 puntos que marco ahí en rojo, sobre todo para tratar de que las entidades pues bueno, mantengan una adecuada gobernanza, que tengan unos procedimientos internos serios y robustos que garanticen que esa asimetría informativa de la que parte toda relación banco-cliente pues se trate de subsanar y se asegure que por parte del cliente se tiene la información necesaria para tomar las decisiones financieras que se consideren oportunas. Ya hace algún año, poco, se ha incorporado en nuestra legislación la necesidad de actuar de manera honesta, imparcial, transparente, de poner el interés del cliente en el centro. Lógicamente, las entidades de crédito son empresas privadas que evidentemente buscan obtener beneficios, pero bueno, precisamente por la naturaleza de la actividad que desarrollan y por lo relevante para todo el sistema, pues necesariamente la ley les impone que también tengan en cuenta los intereses del cliente. Hemos trabajado para que esto entre dentro de la cultura y hemos trabajado para que entre por arriba. Lo que hemos visto es que esto no va de abajo arriba, esto va de arriba abajo. Hay que trabajar con las entidades por la parte
su alta administración y que esto vaya bajando y capilarice hasta la última oficina de su red de sucursales, porque al final son sus personal de ventas son los que comercializan las operaciones. Bueno, pues en eso es en lo que estamos tratando de trabajar desde hace algún tiempo, y aunque estos años hemos desarrollado una supervisión bastante correctiva y vamos a ver qué es lo que pasaba, si veíamos deficiencias proponíamos y coábamos sancionadores, pero lo cierto es que ahora mismo estamos tratando de evolucionar hacia una supervisión preventiva basada en riesgo. Hacemos perfiles de riesgo de las entidades, definimos alertas, tratamos de hacer mapas de calor para ver por dónde pueden venir los aspectos más litigiosos y tratamos de ir antes de que surjan. Este más o menos es por donde vamos en el ámbito de la supervisión. Luego no he querido dejar de mencionar aquí algunas cuestiones que son muy importantes para la conducta. Innovación financiera y tecnológica y también inclusión financiera o exclusión financiera, según se quiera mirar. La innovación tecnológica es un reto importante. Yo creo que tanto la regulación como nosotros, los supervisores o la administración pública en general, vamos siempre por detrás. No tenemos los medios, no tenemos los mecanismos y siempre vamos por detrás. Un ejemplo claro de ello es el reglamento MiCA de criptoactivos que se acaba de aprobar hace poco. Llevamos un montón de años, entonces llamábamos monedas virtuales y bueno, hasta que no hemos visto que esto tenía un impacto sistémico y que podía ser un mecanismo perfecto para evitar que nosotros pudiésemos controlar la política monetaria, pues no nos hemos puesto en marcha y el reglamento se acaba de aprobar ahora. Vamos a ver si está a la altura y si somos capaces de, bueno, pues con el reglamento que tenemos a día de hoy, estar al nivel de lo que se pueda exigir respecto de las criptomonedas aquí en Europa y en el mundo en general. Plataformas también he mencionado porque cada vez son distintos los canales, los modos a través de los cuales las entidades comercializan sus productos. No es tan habitual que se comercialicen en la oficina, ahora tenemos un montón de vías y de canales cuales las entidades ofrecen sus productos, los cruzan con otros y bueno, pues lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos a conocer estas plataformas. Acabamos de cerrar una inspección sobre financiación en punto de venta, lo que se llama el Buy Now Pay Later y bueno, este es un ejemplo, pero tenemos un montón de cosas en las que vamos siempre por detrás y tratando de estar a la altura, pero como digo, siempre con lentitud, porque nosotros no somos tan ágiles como nos gustaría. También he querido mencionar el sandbox porque también es otro aspecto innovador interesante en nuestro mundo. Hace algunos años se aprobó una ley que lo que creó fue un sandbox, es un arenero en español, pero es un entorno controlado de pruebas en las que entidades que tienen proyectos innovadores pueden entrar a jugar en ese arenero, en ese entorno controlado de pruebas. La inclusión financiera es un tema que no solamente tiene una perspectiva de conducta, tiene otras perspectivas distintas, pero está encima de la mesa. Desde el fue una digitalización brutal. Se dispararon las operaciones a través de Internet y se dejó de utilizar el efectivo y de asistir a las entidades, principalmente porque había cita previa, porque luego además también se han estado cerrando sucursales en determinadas zonas y todo ha generado indudables beneficios para, pues no sé, el 90% de la población, pero se nos queda un porcentaje de la población pequeño, pero evidentemente relevante, no desbancarizado, porque siguen teniendo sus productos y sus servicios, pero con grandes dificultades para operar con las entidades. Y bueno, pues este es un tema delicado porque no podemos decir, nosotros nos movemos en un mundo sectorial en el que todo está regulado, tenemos que tener unas normas que nos identifiquen de ordenación, supervisión y solvencia, y todo lo que no es supervisión y solvencia, todo lo que no tiene carácter, digamos, disciplinario sectorial, el Banco de España no tendría competencias. Por lo tanto, en temas de inclusión financiera, por ahora, hasta la fecha, ahora voy a decir una cosa, pero vamos, en principio hasta la fecha,
El banco no tiene competencias para decirle a las entidades que abran sucursales, evidentemente, porque son empresas privadas que deciden en función de sus políticas comerciales lo que quieren hacer y dónde lo quieren poner, pero bueno, tampoco tenemos los mecanismos para tratar de paliar problemáticas que puedan surgir en zonas rurales o en gente con determinada edad o gente a los que les faltan capacidades digitales. Entonces, bueno, pues ahí surgió, seguramente a raíz del empuje de un médico valenciano, de Carlos San Juan, seguro que alguno lo recordará, con una campaña que se llamaba Soy mayor, no soy idiota, que lo que venía a decir es que tenía plenas capacidades para decidir qué es lo que quería hacer, sin embargo no tenía la posibilidad de operar en la práctica. No quería que su hija le hiciera la operativa porque él quería decidir. Pero sin embargo, pues no, pues los dedos no, yo qué sé, su teléfono no era lo suficientemente grande para operar o no era capaz de operar a través de la aplicación. Entonces, bueno, a raíz de esa iniciativa y también de algunas otras, lo que hicieron las entidades a través de sus asociaciones fue acudiendo a un mecanismo de autorregulación, porque ahí no hubo norma, fue autocomprometerse bueno, pues a poner determinados cajeros en zonas rurales, implantar, bueno, o buscar otras soluciones, otros mecanismos, no necesariamente cajeros, a través de correos, a través de carteros, o sea, o a través de distintas vías. Bueno, pues ahí se está trabajando, como digo, el Banco de España en ese ejercicio lo único que está haciendo es verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos que de manera voluntaria las entidades asumieron. Pero bueno, pues ahí es donde, hasta donde podemos llegar. Dicho lo cual, hace poquito se aprobó una modificación de nuestra Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia y ahí sí se incorporó un principio programático de prestación personalizada de servicios bancarios. Entonces ahí ya sí entramos en conducta porque está justo ubicada en el área de la ley en la que se desarrollan las obligaciones de conducta. Como digo, es un principio programático. Teníamos un proyecto de ley que estaba a punto de aprobarse, era de otra materia, pero que estuvo a punto de aprobarse, en el que se desarrollaba un poquito este aspecto, pero a día de hoy, vamos, faltaban 3 días para que se aprobara cuando se anunció la disolución de las Cortes y por lo tanto decayó ese proyecto de ley. Pero bueno, sí, lógicamente, lo que tendremos será un posible desarrollo. Y bueno, pues ahí va a empezar un poco a hablar de la supervisión de conducta, que yo creo que ya me he referido a ella bastantes veces, no quiero alargarme demasiado, pero sí, por ejemplo, el dato de 986 entidades en 2023 es bastante significativo. Ese es el conjunto de entidades que han estado sujetas a nuestra supervisión de conducta. En principio parece que tenemos algunos bancos, poquitas cajas, alguna cooperativa muy grande y muchas pequeñas, pero lo cierto es que tenemos 986 entidades sujetas a nuestra supervisión. Y aquí he querido hablar un poco de nuestras herramientas. Nosotros, por ejemplo, me voy a centrar en los puntos de venta ocasionalmente. No tenemos la competencia de Mystery Shopping que tiene la CNMV, que puede darse cualquier empleado de la CNMV o incluso y puede simular una contratación hasta el final. Y luego, bueno, pues esto le sirva para tomar decisiones de carácter administrativo o disciplinario si lo considera oportuno. En el Banco de España no tenemos esa competencia, pero para salvarlo o para, bueno, pues tratar de llegar a entidades porque nos entramos por la puerta de la sucursal, en su caso, acreditarnos como inspector de Banco de España y decir qué es lo que queremos ver. Bueno, pues lo que hemos hecho, no sé, yo creo que ya 5 o 6 oleadas, es organizar una supervisión generalizada en todo el territorio nacional de distintas entidades y de sus distintas sucursales dentro de cada una de las entidades, y a la entidad la avisamos el día anterior. Decimos, mañana vamos a ir a estas sucursales. Entonces, bueno, pues de esa manera es cierto que no es absolutamente sorpresa, pero es materialmente imposible que el empleado que nos va a atender sepa si le vamos a preguntar de la cuenta de pago básica o cómo se comercializan, pues no sé, el código de buena práctica de vendedores hipotecarios o bueno, la materia que vayamos a tratar. Esto es un ejemplo de cómo abordamos la planificación cada año, cómo pasamos en los riesgos para la conducta y luego y eso nos marca nuestras prioridades supervisoras, pero bueno, no me voy a detener en ello. Y aquí era un ejemplo del volumen de supervisiones que habíamos hecho en el año pasado y de las materias a las que afecta. Como podéis ver, principalmente préstamo hipotecario es el principal. La regulación de conducta, una pincelada. El Banco de España no tiene
competencias directas en materia de regulación, pero sí si nos habilita una normativa, sí podemos dictar circulares. Entonces, bueno, pues eso dentro del Departamento de Conducta sí tenemos la competencia para impulsar la normativa, siempre delegada en el ámbito de conducta. Pero sin duda participamos también en la regulación europea y en la regulación nacional, acompañando al Tesoro, a la Comisión, a los trílogos, a lo que corresponda, y a través de la Autoridad Bancaria Europea, que también tiene bastantes competencias regulatorias, sí trabajamos bastante intensamente. Y a nivel nacional, tanto en el ámbito de economía como en el ámbito de consumo, si se trata de que afectan a nuestras entidades, pero siempre acompañando al Tesoro. Y luego las reclamaciones que ya he mencionado antes, que las tenemos desde el 87. Algún dato, 400.000 reclamaciones hemos resuelto en estos años, 600.000 consultas, y he querido poner la evolución de las reclamaciones. Aquí se ve que hasta la crisis, bueno, pues el volumen de reclamaciones era bastante, podemos decir, bajito comparado con otras, y sobre todo muy estable. Sin embargo, a partir de, pues esto por ejemplo sería el problema de los swaps de tipos de interés. En 2017 los gastos de formalización. Y en 2021, perdonadme que no he puesto los datos del 22 porque todavía no hemos publicado la memoria, pero os puedo decir que el volumen está más o menos en el entorno de las 35.000, aunque no tenemos una razón muy específica como nos vamos a hablar de fraude. Las operaciones fraudulentas, me lo decía esta mañana mi prima Laila en la playa, me decía, tienes que hablar de eso, del phishing, del smishing, del puffing y de todo lo demás, porque es verdad que bueno, pues el volumen de operaciones fraudulentas se ha disparado. Se ha disparado, lógicamente, como consecuencia de la digitalización que hemos, bueno, a la que me he referido antes. Cada vez hay más operaciones por Internet y bueno, pues también la ingeniería social va avanzando y cada vez los malos pues tienen unos mecanismos mejores para engañarnos y para decirnos que demos claves, que pinchemos en enlaces en los que no debemos pinchar y bueno, pues eso genera multitud de reclamaciones. Lógicamente en el Banco de España no tenemos competencias en materia delictiva, pero lo que sí que tenemos competencias es para impulsar que las entidades lo que hagan es implementar sistemas robustos de ciberseguridad que sean robustos y tratar de minimizar el riesgo de ciberataques. Y luego también campañas de concienciación a los clientes para que eviten bueno, pues compartir claves, pinchar en enlaces que no deben y demás. Vale, evolución de reclamaciones durante estos últimos años y educación financiera. Solamente la educación financiera. Tradicionalmente no hemos tenido competencias en el Banco de España de educación financiera, pero sin embargo consideramos que es nuestra obligación también, no solamente verificar el comportamiento de las entidades, pero también tratar de tener clientela responsable, que sea capaz de, antes de tomar decisiones financieras, bueno, pues que sea capaz de disponer de toda la información y si no la dispone, de hacerse con ella. Al final, bueno, pues el ejemplo sería la hipoteca, que es el contrato financiero más importante del 90% de la población, pues que le dediquen casi el mismo tiempo que le dedican a buscar el inmueble, que se lo dediquen también a leerse las cláusulas financieras de la hipoteca, porque al final van a estar ligados a su entidad durante 30 o 40 años, con lo cual es un contrato francamente importante. Lo que queremos es que esto se por parte del cliente financiero, pero además entrando desde el principio. Estamos tratando de incorporar la materia de educación financiera en bachillerato como materia curricular y también estamos trabajando en distintos ámbitos. Estos son más o menos los tres bloques en los que estamos trabajando. Tenemos un plan de educación financiera con la CNMV, al que se ha incorporado recientemente el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y el portal del cliente bancario, al que le voy a dedicar un segundo. Y luego tenemos también pues, campañas de divulgación sobre nuestras funciones, sobre educación económica, que nos parece muy importante. Toda la banca central desarrolla este tipo de iniciativas, de finanzas sostenibles, cada vez más importantes y sobre todo para la clientela más joven o de menor edad. Bueno, aquí estaba dando unas pinceladas sobre el plan y una referencia al portal del cliente bancario. Nosotros tratamos de educar y de informar a través de nuestro portal, no es la web del Banco de España. Para ello, a través del cual se puede consultar, o se puede hacer consultas o se puede reclamar, se puede acceder a todos los criterios de buenas prácticas que vamos definiendo,
normativa. ¿Qué pasa si quiero amortizar mi deuda o si tengo un crédito revolving, si subo la cuota, en cuánto tiempo voy a terminar de pagar la deuda o si la bajo? Y también tratamos de ser dinámicos y hacemos 2 o 3 por semanales con temas de actualidad que, bueno, pues le den cierto dinamismo al portal. Y lo cierto es que, bueno, estamos teniendo bastante éxito porque estamos teniendo más de 1 millón de visitas al mes en el portal. De modo que si alguien tiene alguna duda o alguna consideración, pues bueno, es un buen sitio al que acudir. Y nada, muchas gracias. Antes de terminar, veo algunas caras jóvenes por aquí, así que no me resisto. En Luarca se cuecen unos cerebros muy buenos. O sea, tenemos un premio Nobel, o sea, que de ahí para abajo tenemos muy buenos. Deben ser esos vientos del norte, ese nordeste que nos da. Entonces, bueno, veo por ahí alguna cara joven, así que yo sé que el mundo financiero es poco interesante, poco atractivo y poco glamoroso, pero si alguien tiene interés en hablar del mundo financiero o del Banco de España, es un sitio estupendo para trabajar. Yo le doy gracias a Dios todos los días por trabajar, que soy empleada del Banco de España, y estoy a vuestra disposición si queréis que hablemos de cualquier cosa. Así que nada, muchas gracias a todos. Nosotros hoy en Marca y por introducirnos de manera consolidante en el trabajo del Banco de España, que no es fácil. Muy bien, pues ahora tenemos un breve espacio para el tiempo para que puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Si consideran aquí todo queda suficiente. Sí, ¿no? Todo queda súper claro. Vamos todos. Bueno, vamos a estar aquí y muchas gracias por su asistencia y nada, no quiero terminar sin emplazarles a nuestra próxima actividad que será el 25 de agosto en este mismo salón a las 8 de la tarde con otra charla que lleva por título Inteligencia Artificial y Salud. ¿Sustituirán los robots a los profesionales de la salud? Contaremos para la charla con Solina Riaño Galán, que es presidenta de la Sociedad Internacional de Bioética. También interesante. Y una vez más, gracias al casino por todos los premios y por la ayuda. Muchas gracias, otra vez por la asistencia y buenas tardes.